Buenas tardes. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy, el día 23 de mayo del 2024, con la lección número 12. Y esta lección número 12 le corresponde como título el domicilio. El domicilio, así como suena, porque debemos tener en cuenta que el domicilio es una parte muy importante en todo sentido, tanto para la vida civil como para en el sentido civil, digo, de que todos tenemos un lugar donde pernoctar, donde quedarnos, donde vivir, donde estar por cierto tiempo. Y por eso se llama hoy, por eso nuestro título es domicilio. Y dice, el concepto, dice, más evolucionado del domicilio condujo a considerar que ese lugar elegido libremente es el concepto que se tiene de lo que es el domicilio. Por una persona para su residencia habitual y también es el centro de sus negocios o relaciones jurídicas con el con el ánimo, perdón, de permanecer allí. Son elementos del domicilio conforme lo enseña el profesor Frescura. Cambia, es una persona, ciudadano paraguayo, profesor Frescura. Lo siguiente dice, uno, el hecho material de residir, habitar en lugar determinado. Y B, el ánimo de permanecer en él. Esto es para un poco, aunque tenemos una parte vamos a ver, dice, el concepto de definición, residencia, habitación, diferentes caracteres, el domicilio, aplicación de respecto, domicilio real, elementos, cosas. Son los títulos que vamos a ir viendo, ¿sí? Y acá tenemos un panorama de ya uno de los títulos que nos dice el concepto moderno del domicilio. Dice, el concepto moderno del domicilio debe comprender no solo el domicilio de las personas humanas, sino también de las denominadas personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Vamos a decir por ahí. Las personas jurídicas son las empresas. Y recordemos que por eso dice la persona jurídica. ¿Por qué? Porque también habla de las empresas, no solamente de las personas físicas. ¿Sí? Hemos dicho que el domicilio es en su evolución histórica y en la etapa final en el derecho romano. No solamente constituía la casa, habitación de lo que mora la persona, sino también entraba en el concepto otro elemento. ¿Cuál es? El del centro de sus actividades comerciales, familiares y el ánimo de permanecer en el lugar en forma permanente. Dice, salta a la vista la omisión del domicilio de las personas jurídicas. Por lo tanto, en su sentido amplio, cabe afirmar que domicilio se le debe que domicilio es la sede legal en que se encuentra o se halla tanto las personas humanas como las jurídicas para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy estoy dando clases virtuales y esta es mi casa, este, mi domicilio, ¿cómo se llama? Jurídico, en donde yo estoy trabajando en un lugar, eh, por eso dice en una parte, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, por aquí,
en la etapa de persona jurídica. Esa es la que yo estaba haciendo también. Estoy cumpliendo eso como persona jurídica. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en una casa o desde una casa en donde dice cumpliendo mis ejercicios de mis derechos y cumpliendo mis obligaciones. Entonces, esa parte también lo hago yo como persona jurídica. De las denominadas personas jurídicas, que somos nosotros quienes estamos trabajando desde nuestra casa o en nuestra oficina, que es la persona jurídica. Dice residencia y habitación. ¿Cuál es la diferencia entre residencia y habitación? Existen las diferencias y vamos a verlo ahora. Dice, residencia es el lugar donde la persona vive realmente. Es la casa donde la persona vive y convive con sus familiares, ¿sí? Y habitación dice, lugar donde la persona se encuentra accidentalmente o momentáneamente por un tiempo generalmente breve. Generalmente breve. Lugar donde la persona se encuentra accidentalmente o momentáneamente por un tiempo generalmente breve. En la casa estamos todo el tiempo, pero en nuestra habitación, excepto cuando por la noche que se duerme es donde se está más tiempo, pero dentro de la casa en sí, dentro de la residencia en sí, estamos más tiempo. Por eso esa diferencia entre residencia y habitación. Entonces sabemos que residencia es donde realmente vive esa persona y habitación es donde esa persona está en forma accidental. ¿Cuáles son los caracteres del domicilio? Dice, necesario, único, voluntario e inviolable. Esos son los tres caracteres que tiene un domicilio. Es necesario, es único, voluntario e inviolable. Para estos efectos, dice la aplicación y efectos del domicilio. Para que esto sea realmente, se pueda aplicar como domicilio, dice, entre los efectos y caracteres del domicilio podemos citar los siguientes. Dice, A. Establece la ley aplicable. Fija la competencia de los jueces, lugar de notificación, lugar de cumplimiento de sus obligaciones. Esto es para nosotros los abogados donde vivimos realmente, porque también nosotros tenemos nuestra residencia legal, ¿sí? Tu oficina puede ser otro lado, que también es tu residencia. Esa es la residencia legal o el lugar de notificación, que cada vez que te cambias de oficina, te cambias de departamento, es lo que se debe comunicar para que en caso que las notificaciones no te lleguen a la casa donde realmente donde estabas viviendo anteriormente y no puedas tener al día todas tus notificaciones. Lugar del cumplimiento de las obligaciones, dice. Los domicilios también tienen sus divisiones. Y dice, para la división del domicilio debemos tener presente las divisiones de los domicilios generales y especiales. Y ahora vamos a ver a qué se refiere o qué significa domicilios generales y especiales. Las generales, dice, a su vez se dividen en real, legal y de origen. Real, legal y de origen. Y las especiales, dice, a su vez se dividen en elección y constitución. Más adelante vamos a ir viendo o vamos a ver también
de qué significa la que se divide en real, legal y de origen, y las especial que son de elección y de constitución. Tienen, dice, las características del domicilio general, que era uno del primer título que tenemos, y dice, es de necesidad y de unidad. Como que la persona no puede dejar de tener domicilio, puesto que es uno de los atributos de su personalidad, tiene el carácter de necesidad. La unidad del dominio es otro de su carácter o índole, siendo una de de la personalidad humana. Esta esta se proyecta en el domicilio, el cual tiene el carácter de individual. Es único, dice. Es necesario destacar que este carácter no rige para el domicilio especial, que pueden darse varios, como hemos de verlos más adelante. Según el Código Civil, según el domicilio, según el Código Civil paraguayo, dice, figura retórica que consiste en poner el nombre o apelativo en lugar del propio o el propio en lugar del apellido. Ejemplo, Cervantes, por un gran escritor. Sede, domicilio principal de un organismo. Antomasia, esto es uno, perdón. Sede es otro. Y dice, nuestro código en su capítulo cuarto, título 1 del libro I, trata del domicilio y la define en real, de origen, el legal y el especial. En el artículo 52 prescribe el domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia o de sus negocios. Entonces, tenemos que el domicilio real es donde realmente nosotros estamos viviendo. Este es mi domicilio real, donde yo estoy viviendo y donde yo estoy trabajando. En esta disposición debe entenderse que la expresión del el asiento principal de su residencia es su domicilio real en sentido propio, es de índole permanente, y la expresión de o de sus negocios significa las actividades desarrolladas por la persona en la sede de su domicilio real. Es lo que yo estoy haciendo hoy. En mi domicilio real yo estoy trabajando, por lo tanto también es sentido propio, es permanente, y la expresión o de sus negocios, domicilio real o de mis negocios, donde yo estoy trabajando. Domicilio de origen. Se cita el artículo 52 y dice, el domicilio de origen es el lugar donde la ley presume de domicilio de los padres en el día del nacimiento de los hijos. En el artículo 57 establece que en qué caso rige este domicilio, declara el domicilio de origen, regirá desde que se abandonare el establecimiento en el extranjero sin ánimo de regresar a él. Todo esto tienen un elemento real. Y dice, el elemento o los elementos del domicilio real. El domicilio real es el lugar donde la persona tiene establecido el asiento. Ya vimos recién, en su asiento principal de su residencia y de sus negocios, pudiendo notarse los siguientes elementos. Objetivo o material. Que la persona tenga verdaderamente establecida su residencia en ese lugar. Subjetivo o intencional. Que sea voluntario.
que él sí realmente es su idea y que él quiera estar allí. Por eso dice subjetivo o intencional, que sea voluntario. Todo esto tienen sus, a ver, vamos a llamarle, como dice el título, cambio de domicilio real. Todo se puede cambiar. Me puedo cambiar de esta casa, irme a otra y no pasa nada. Porque dice, el domicilio real es voluntario, porque depende de la determinación de fijarlo o establecerlo donde ella quisiera o quiera. Esto es de un lugar a otro. Yo puedo vender esto y me voy a otro lado. O si estoy alquilando esto, desalquilo y me voy a alquilar a otro lado. Cambio del domicilio real. El derecho de la persona a cambiar su domicilio no puede ser coartado por contrato o por disposición de última voluntad. Sin embargo, la doctrina considera que pueden convenir en los contratos que una de las partes no cambiará su domicilio por un tiempo determinado, lo cual no significa coartar el derecho a cambiar de domicilio, aún habiendo un contrato de por medio. Hay fórmulas, o mejor dicho, hay cláusulas que se agregan. Entonces se puede. Acá tenemos otro título que nos dice un poco caso de habitación alternada en diferentes lugares. Caso de habitación alternada en diferentes lugares. Dice, por habitación alternada debe interpretarse residencia alternativa. Y nos da como ejemplo, dice, una persona reside en Asunción la mitad del año y la otra mitad en la ciudad de Encarnación. El domicilio es donde tiene la familia o el principal establecimiento, interpretando el espíritu de la norma del artículo 55 del Código Civil, donde dice que el domicilio es el lugar en que tenga la familia. Esta interpretación concuerda con lo dispuesto en la segunda parte del citado artículo que dice, si una persona tiene establecida su familia en lugar y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su domicilio, donde tiene su familia. En el Código Civil también dice, y tenemos otro título, nos dice, ¿cuándo se ignora el domicilio? ¿Cuándo se ignora el domicilio? Dice, según el Código Civil, prevé esta situación y da su solución fundado en el principio de que, como ya está dicho, no puede carecer de domicilio según el artículo 59 del Código establece. El último domicilio conocido por una persona es el que prevalece cuando no es conocido el nuevo. En todos los juzgados que yo tengo, que tenemos, que ustedes en algún momento tendrán sus demandas, ustedes hacen figurar o figuran, ponen su domicilio real y domicilio legal. O así como hacemos, o como yo estábamos diciendo recién, que yo tengo mi domicilio real y mi domicilio legal en el mismo lugar. Entonces, por ahí una de esas, yo vendí esto, se vendió esta casa y me fui a otro lado. Todas esas notificaciones llegan a la casa donde estaba anteriormente viviendo esa persona, ¿sí?
Por eso es importante que en todos los juicios que se tenga, ir a comunicar al juzgado el cambio de residencia y dar de nuevo la dirección. Así como les dije recién, todas las notificaciones van a seguir llegando a la casa anterior y si ustedes ya no pasan por ahí, no andan por ahí, ya no llegan allí, entonces todas esas notificaciones se pierden y por consiguiente el cliente sale perdiendo. Son cosas que nosotros debemos cuidar. Y a quienes tenemos que cuidar son a los clientes. El código consagra que la voluntad es la única que prevalece en cuanto al cambio de domicilio, según el artículo 59. Cuando se desconoce el nuevo domicilio de una persona, prevalecerá el anterior. ¿Sí? El domicilio de carácter de persona física, dice, el domicilio se caracteriza por ser la de elección voluntaria de las personas físicas y con derecho a trasladarlos de un lugar de otro lugar. Y veamos ahora cómo se conserva el domicilio real o voluntario. Dice, para ello tendremos en cuenta dos elementos, uno cívico y el otro material u objetivo, los cuales están expresamente en el artículo 60 del Código Civil, que dice, el domicilio se conserva con la sola intención de no cambiarlo o de no adoptar otra mientras no se haya constituido de hecho una residencia permanente. ¿Cuál es el concepto del domicilio legal? Vamos a ver qué nos dice en esta. Dice, el domicilio legal también es denominado forzoso, pero este término es muy discutido en doctrina. Dice, al establecer la ley del domicilio legal, prescinde la voluntad de la persona para fijar dicho domicilio y no tiene en consideración la residencia permanente de la persona como centro de sus actividades familiares, ni la relación jurídica del lugar en que habita, sino que se tiene en cuenta otras circunstancias. Además, el domicilio real es tan legal como el domicilio que la ley establece como legal según el artículo 53. Estamos hablando siempre, nosotros estamos hablando eh, en esta materia, estamos hablando del Código Civil. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos? Porque también existen casos en que casos de, como dice el título, casos de domicilio legal. Y acá vamos a ver por qué nos dice esto y a qué se refiere todo esto. Dice, los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar que ejercen sus funciones, no siendo estas temporarias o periódicas. Así es necesario aclarar en que los términos funcionarios públicos están comprendidos los empleados públicos, pues la Constitución actual vigente emplea en su artículo 101 funcionarios y empleados públicos. Los militares en servicio activo, en el lugar donde prestan servicio. Este inciso no ofrece dificultad el lugar, el lugar donde ellos trabajan o viven, en su domicilio legal es el cuartel. Los condenados a pena privativa de libertad no tienen en el lugar de establecimiento donde estén cumpliendo los establecimientos son los comúnmente llamados cárceles. Los transeúntes, las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en un lugar de su residencia actual y según el artículo 54, la duración del domicilio legal depende del hecho que lo motive para que la residencia cause domicilio
y debe ser permanente, como los que no tuviesen domicilio conocido, lo tienen en un lugar en su residencia actual. Nos da un ejemplo, dice, ejemplo, el hotel en que se aloja, en el momento de su residencia. Los incapaces, dice, tienen el domicilio de su representante legal. Así, los menores lo tienen en el de sus padres o tutores en su caso. Los interdictos en el de sus curadores. También el inhabilitado judicialmente es el de su curador. Todo lo tiene, así como bien. Eh, los menores, los incapaces, los interdictos, todos tienen. Estando a cargo de otros, pero tienen un lugar. Según el Código Civil, establece que este domicilio dura mientras dure el hecho de que lo motive. El de los funcionarios mientras dure sus funciones, el del militar en cuanto esté prestando sus servicios, el del condenado cuando obtuviera su libertad por sentencia judicial, y así sucesivamente, ¿sí? También nos da otro título, nos dice, ¿cómo se determina la competencia de las autoridades? La expresión autoridades claramente, dice, comprende tanto a los judiciales como a los administrativos. La competencia es atribuida por la ley y comprende derechos y obligaciones. En el artículo 61 del Código Civil declara el domicilio legal y el domicilio real determinan la competencia de las autoridades para el ejercicio de sus obligaciones. Los jueces tienen en los juzgados, los magistrados en el Palacio de Justicia, los ministros de las Cortes en el Palacio de Justicia. ¿Sí? Dice, acá hay algo, el domicilio de origen. Es el lugar del domicilio de los padres en el momento del nacimiento de los hijos. El domicilio de origen es donde viven tus padres y donde vos viviste. Digo, naciste. ¿Sí? Cuando la residencia causa domicilio, dice, un poco como parece un juego de palabras. Dice, es sabido que la residencia no es de carácter permanente, sino por un determinado tiempo, pero cuando la residencia es de carácter permanente, causa domicilio. Que la residencia no es de carácter permanente, sino por un determinado tiempo, pero cuando la residencia es de carácter permanente, causa domicilio. Existen también las residencias involuntarias. ¿Y qué significa eso? Según el artículo 56, dice, la residencia voluntaria en otro lugar no altera el domicilio anterior si se conserva allí la familia o se tiene el asiento principal de los negocios. El principal establecimiento, paréntesis. Tal ocurre con el confinamiento de una persona. Fue, por eso habla de confinamiento. Se le envió a esa persona ahí. Dice residencia involuntaria. Podemos llamarlo también, pero no encuadra dentro de lo que es la residencia involuntaria, la de estar privado de libertad.
Domicilio de las personas jurídicas, dice. Vamos a ver también eso. Que el Código Civil dice, omite el domicilio de estas personas según en su capítulo cuarto, en el título 1 del libro I, que ya habíamos visto un poco más adelante, y la regula según el capítulo I, título 2 en el libro I, en su artículo 95, y establece, las personas jurídicas, salvo que se disponga en un acto constitutivo, tienen su domicilio en el lugar de su sede. En el sitio, en el lugar de su sede, en donde él está trabajando. Ese es su domicilio de persona jurídica. Hoy es mi domicilio real y mi domicilio legal y jurídico. ¿Por qué? Porque yo tengo todo acá. Tengo mi trabajo, mi oficina. Entonces, yo tengo esas tres cosas acá. Acá tenemos la diferencia entre el domicilio real y lo que es el domicilio especial. Dice, el domicilio real rige para todas las relaciones, en cambio, el domicilio especial rige solo para determinados actos. El domicilio real rige para todas las relaciones, para todas las relaciones. Tu casa es el domicilio real y el especial es donde vos te vas solamente para trabajar. Por eso dice, rige solo para determinados actos. El domicilio de elección, dice, y dice esta parte, las partes consideran en los actos jurídicos con domicilio especial para determinados efectos y ellos importa prorrogar la jurisdicción de caracteres. Tiene, es de voluntariedad, invariabilidad, contractualidad y ficticio. Esas tres tiene de voluntad, invariable y es contractualidad y es ficticio. Cuatro puntos tiene este domicilio a elección. Puedo vivir por mi propia voluntad, por un contrato, o hacer figurar, por eso dice ficticio, hacer figurar que yo vivo ahí, pero yo estoy viviendo en otro lado. A elección, yo puedo alquilar un departamento o una oficina y trabajo en otro lado o vivo en otro lado. Y por último, tenemos un poco el domicilio de constitución procesal, el concepto de lo que es el domicilio de constitución o procesal. Y dice, es aquel que se constituye por expresa disposición del Código de Procedimientos Civiles. Establece la obligatoriedad de de las partes que van a litigar en los tribunales a constituir domicilio dentro del radio de 20 cuadras del juzgado. 20 cuadras. 20 cuadras del Palacio de Justicia. 20 cuadros del juzgado de paz donde estás viviendo, en tu zona, en tu barrio, en tu ciudad. Esperando que esta clase de la elección de domicilio sea provechosa para nosotros. Porque para mí también, yo a medida que voy leyendo, voy también aprendiendo y, y es importante que aprendamos, que sepamos y conozcamos lo que es y cómo, cómo se trabaja, cómo se actúa con respecto a esto, ¿sí? Porque
vimos que no podemos poner, por poner el domicilio de un nombre de un domicilio, una dirección, mejor dicho, y nosotros estamos a otro lado. Muchas cosas podemos perder ahí, como abogado, digo. Notificaciones, aunque hoy por hoy ya es todo digital, que ya llega, ya te llegan al instante, llegan al celular, pero todavía hay lugares donde no existen todavía estos digitales, entonces se tiene que hacer llegar en hojas en físico. ¿Qué significa? En hojas. Bien, esperando que, como dije, y repitiendo, que sea productivo esta parte de la clase de domicilio. Tengan ustedes muy buenas tardes y a disfrutar y aprovechar al máximo.